Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la paroxismia vestibular. Este tipo de trastorno se encuentra dentro de los síndromes neurovasculares compresivos. Como tal, estos van a ser un conjunto de trastornos en los que la compresión directa de los nervios craneales por los vasos sanguíneos van a causar una irritación mecánica y distintos grados de lesión mielínica. Dentro de estos síndromes vamos a tener el muy conocido, la neuralgia del trigémino. Cuando se afecta el séptimo vamos a tener espasmos hemifaciales o el espasmo hemifacial. Aquí entraría la paroxismia vestibular y otro trastorno también estaría la neuralgia del glosofaringio. Estos como tal van a ser un hallazgo en los estudios de imagen y no siempre van a ocasionar síntomas. Las asas vasculares van a ser de predominio arteriales porque debido al pulso son las que son más propensas que las venas a causar la compresión. El contacto neurovascular se localiza en la zona de transición entre la mielina central y periférica y esta va a ser la región más vulnerable para que un síndrome neurovascular compresivo sea sintomático. Ahora bien, con respecto a la paroxismia vestibular, anteriormente se le catalogaba o estaba dentro del vértigo posicional incapacitante. En 1994, ya Brandt y Dietrich propusieron el término paroxismia vestibular y como tal va a ser un trastorno vestibular periférico episódico poco frecuente que va a provocar crisis de vértigo de corta duración. Hablamos de segundos hasta minutos, con o sin síntomas auditivos, asociado a la compresión microvascular del octavo nervio craneal. El mecanismo propuesto que subyace a los ataques agudos es la despolarización neuronal secundaria a una compresión vascular que genera una desmielinización axonal del octavo nervio craneal. Realmente la epidemiología se conoce muy poco y dentro de los ensayos o las revisiones que se han hecho, se dice que los más propensos son aquellos de la quinta década de la vida, aunque nos dan un rango entre los 25 y 67 años. En algunos estudios dan como resultado que es más frecuente en el sexo femenino, solamente con poca diferencia de porcentaje. En un estudio se verificó que en un grupo de 17,000 pacientes con presencia de vértigo y mareo, únicamente de estos 17,000 se diagnosticaron alrededor del 4% con esta enfermedad. Con respecto a la etiología, se debe a una compresión vascular del octavo nervio craneal por una arteria generando una lesión segmentaria que evoluciona a desmielinización axonal. Las principales arterias implicadas, la principal de ellas va a ser la arteria cerebelosa anteroinferior, le sigue la pica, que es la arteria cerebelosa posterior y finalmente la arteria vertebral. También, ya en último término, se dice que algunas venas que siguen los mismos trayectos pues van a ser las que ocasionan la paroxismia. Los síntomas se van a desencadenar por compresión pulsátil directa de los vasos sanguíneos o por descargas efácticas, es decir, transmisión interaxonal paroxística patológica entre axones vecinos y en parte desmielinizados. Esta lesión desmielinizante a nivel del nervio pues va a provocar este tipo de transmisión efáctica, que no es nada más que una transmisión de un impulso nervioso de una fibra a otra a través de las membranas, no de la sinapsis, y esto pues causa impulsos nerviosos aberrantes. También puede afectar a pares craneales contiguos. El principal que se afecta por la cercanía pues va a ser el séptimo nervio craneal, y aquí los pacientes van a cursar además con un hemiespasmo facial ipsilateral. Este hemiespasmo es un trastorno motor que se manifiesta por contracciones tónico-clónicas o tónicas de los músculos inervados por el nervio facial.
La causa más frecuente, al igual que la paroxismia vestibular, pues va a ser la relación entre el nervio facial con la compresión de la arteria cerebelosa media o inferior o venas de la región a nivel del ángulo pontocerebeloso. El cuadro clínico en la paroxismia vestibular van a ser ataques de vértigo espontáneo. Estos van a ser recurrentes, su duración va a ser de segundos a minutos, va a tener un cese espontáneo, pueden ocurrir desde 30 episodios al día a uno solo al año, aumentan o se provocan mediante la hiperventilación y van a ser provocados por movimientos cefálicos como el cambio de posición de la cabeza. El nistagmus en este caso va a ser espontáneo, horizonte rotatorio hacia el lado afectado. Otros síntomas que se van a manifestar son hipoacusia unilateral durante el ataque, acúfeno, que va a ser tipo pulsátil, hiperacusia y combinación de síntomas de otros nervios craneales dependiendo de el compromiso de ellos. En este caso el más frecuente va a ser el espasmo hemifacial. Dentro del cuadro clínico, si los ataques se acompañan de deficiencia audiológica, vestibular y cambios radiológicos, se puede identificar claramente el oído afectado y en el 50% de los pacientes con paroxismia vestibular sometidos a pruebas de función audiológica y vestibular puede observarse hipofunción que va de leve a moderada durante los periodos críticos, aunque en muchas ocasiones no se puede llegar a comprobar el oído afectado. Con respecto al diagnóstico, se utilizan tres pilares. El primero de ellos va a ser los criterios diagnósticos, la resonancia magnética de alta resolución y la respuesta neurofisiológica a los fármacos, principalmente carbamazepina. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de la Sociedad de Varani. Aquí nos los divide en una paroxismia vestibular definitiva y una paroxismia vestibular probable. Dentro de los criterios de la paroxismia vestibular definitiva tenemos al menos 10 ataques espontáneos de vértigo giratorio o no giratorio, duración menor a 1 minuto, síntomas típicos que pueden ser provocados por hiperventilación o acompañarse de acúfeno o hiperacusia. Respuesta a tratamiento farmacológico como carbamazepina u oxcarbamazepina. Y los datos clínicos no se deben explicar por otro diagnóstico. La paroxismia vestibular probable tiene los siguientes criterios: al menos 5 ataques de vértigo giratorio o no giratorio, duración menor a 5 minutos, episodios espontáneos o provocados con ciertos movimientos cefálicos, síntomas típicos y sin presencia de datos clínicos que expliquen mejor el cuadro. Es muy importante los estudios de imagen en este padecimiento. Para él se utiliza la resonancia magnética en secuencia CIS, Constructive Interference at Steady State, o la resonancia magnética en secuencia FIESTA, Fast Imaging Employing Steady State Acquisition. En el 95% de los casos se evidencia el contacto existente entre el nervio vestibulococlear y el vaso sanguíneo comprometido en la compresión. Aquí en la imagen tenemos a modo representativo el octavo nervio y aquí vemos claramente la arteria cerebelosa anteroinferior y aquí lo podemos traslapar a la imagen de resonancia magnética. Este tipo de estudios tienen una sensibilidad de hasta el 100% con una especificidad del 65%. Algo a tener en cuenta es que el 30% de los pacientes con hallazgos de resonancia magnética de alta resolución van a ser asintomáticos, de ahí que comentáramos en un inicio que en algunos casos el hallazgo va a ser como tal el de la asa vascular y el paciente no va a tener ninguna sintomatología. Otro dato a tener en cuenta es que 45% de los pacientes van a presentar compresión neurovascular de forma bilateral. Es muy importante
el uso de esta resonancia magnética porque también nos va a excluir ciertos padecimientos como tumores del ángulo pontocerebeloso, quistes aracnoideos, infartos lacunares y la presencia de esclerosis múltiple que puede ocasionar vértigo o sintomatología vestibular. Hay varias clasificaciones imagenológicas para describir los hallazgos de las asas vasculares. Una de ellas es la clasificación anatómica de Chadba. Esta clasifica las asas vasculares en 3 categorías según la posición de la AICA en relación con el conducto auditivo interno. Así tenemos pues que el tipo 1 está situada solo en el ángulo pontocerebeloso, pero no va a entrar al conducto auditivo interno. El tipo 2 entra al conducto auditivo interno, pero no se extiende a más del 50% de la longitud del CAI. Finalmente, el tipo 3 se va a extender el asa vascular a más del 50% del conducto auditivo interno. Otra clasificación es la clasificación de contacto imagenológica y es una clasificación según el contacto entre el asa vascular y los nervios craneales adyacentes. Se clasifica en 4 categorías. La categoría A es donde no hay contacto con nervios adyacentes, el asa se encuentra independiente de los nervios. La categoría B, hay un asa vascular que se extiende directamente y adyacente al nervio. La categoría C se forma como tal un bucle entre el séptimo y el octavo nervio, y finalmente en la categoría D hay un asa que desplaza el nervio dando lugar a inclinación del mismo. Los diagnósticos diferenciales se tienen que hacer principalmente con la enfermedad de Meniere, pero recordemos que esta enfermedad tiene episodios que duran de 20 minutos a 12 horas. Las crisis otológicas de Tumarkin también pueden ser un diagnóstico diferencial, pero como tal se puede presentar en las crisis de enfermedad de Meniere y estas van a ser una caída repentina al estar de pie. La migraña vestibular dura de 6 minutos a 72 horas y también vamos a tener aquí sintomatología migrañosa. Los ataques isquémicos transitorios vertebrovacilares también se pueden hacer el diagnóstico diferencial, al igual que los ataques de pánico y la fístula perilinfática. Conforme se ha avanzado el tratamiento, pues se ha visto que el uso de carbamazepina y oxcarbamazepina va a tener gran respuesta en este padecimiento. Existe muy buena respuesta a los bloqueadores del canal de sodio rápido, a menudo a dosis muy bajas. Este se tiene que dar, o se ha visto que en un periodo de 3 años, con el tratamiento, se va a lograr reducir la frecuencia de ataques hasta en un 10% de la cifra inicial. Y se reduce también, el tratamiento reduce la duración y la intensidad de los ataques. Los medicamentos ampliamente utilizados son carbamazepina de 200 a 600 miligramos al día, oxcarbamazepina de 300 a 900 miligramos al día. En caso de intolerancia se puede utilizar fenitoína o ácido valproico, aunque realmente no existen suficientes estudios acerca de estos fármacos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, se utiliza descompresión microvascular del nervio vestibulococlear. Esta es utilizado solo en casos farmacológicamente intratables o en compresión no vascular en caso de tumor o quiste, ya que existe el riesgo de un infarto del tronco encefálico debido a una intervención intraoperatoria o postoperatoria y también debido a vasoespasmo. Como conclusiones, es importante señalar que las características epidemiológicas y clínicas de la paroxismia vestibular, incluido el nistagmo durante los ataques, no se conoce del todo. El papel de los estudios de imagen en el diagnóstico e identificación del lado afectado igual no están claros debido a la alta tasa de compresión vascular del octavo nervio en sujetos sanos. Y también es importante señalar que
La respuesta a la carbamazepina y la oxcarbamazepina como criterio diagnóstico debe establecerse más a fondo, ya que no hay ensayos clínicos controlados publicados hasta el momento sobre el tratamiento.